que uno se guía por la carpeta que nos remitieron. Yo tengo una carpeta que tiene yo me 19 guío folios. por la que nos remitieron. Y están No las sé constancias del juzgado, están incluso las de garantías y Sí. en el, ya le digo en qué parte aparece el escrito de acusación. Sí. Dice consultas, aquí aparece en el folio 11 el escrito de acusación y aparece con fecha 24/01/23, pero no aparece la constancia de recibido. Y luego en el folio 20 aparece una constancia de la rama judicial, acta individual de reparto, dice 6 de marzo de 2023, correspondiéndole al juzgado noveno especializado del circuito de Bogotá. Y luego señala el 8 de marzo la fecha de audiencia para el 27 de abril. Esas fechas no nos concuerdan con las fechas que su merced anunció, doctor. Por favor, nos precisa eso. Gracias. Sí, sí, yo hice la solicitud basado en la fecha de una constancia, tengo entendido, pero no el sí, expediente. exacto. Y ahí no cuadran las fechas, ¿no? Porque resulta que a pesar de que exista un 24 de una fecha, digamos, del escrito de enero, que en última resultaría siendo más benéfica para los intereses de mi cliente, el hecho de que pues sea la fecha formalmente del escrito, pero no de ello fue de que fue ese mismo día en que se radicó, me correspondió fue justamente a raíz de esa, digámoslo, inconsistencia, pedirle justamente al centro de servicios, al juzgado, que emitiera una constancia de qué había ocurrido, y ellos lo que me hacen es entrega, no sé si me están viendo en este momento la pantalla, de la consulta de proceso. Ellos me entregan este archivo donde dicen, mire, resulta que según la consulta se allegó el escrito de acusación el 6 de marzo del 2023. Entonces, pero a criterio del Ministerio Público sí se hace necesario verificar frente al expediente, no frente a una constancia genérica, sino frente al expediente, porque la verdad para nosotros es el expediente. El tema es que como la única manera en que la defensa pudiera dar fe propiamente de cuándo se radicó el escrito sería que yo trabajara en el centro de servicios. Como no, o en la fiscalía, resulta que como no tengo esa posibilidad de saber cuándo lo radico, me toca o guiarme del sistema o pedirle al centro de servicios y al juzgado, certifíqueme en cuándo ocurre ello, y ellos lo que me dicen es, mire, aquí está el tema de la consulta, es decir, que ese dato propiamente no lo dan a los defensores y nos toca tenernos a lo que ellos, digamos, certifiquen. Afortunadamente, para resolver este tipo de asuntos es que se convoca propiamente a la contraparte para que Fiscalía, como encargado de titular la acción penal y como quien presenta el escrito, pues pueda en su oposición. Los correos que usted tiene, si es tan amable. ¿Cómo? Perdón. Continuemos con las constancias a que usted hizo referencia y que no nos concuerdan con la información. Ya empezamos con algo que no está muy claro. En primer lugar, la radicación del escrito de acusación. En el escrito aparece 24 de enero y hay una constancia, ya usted la puso de presente, que es del 6 de marzo de 2022. Gracias, su señoría. Este delegado de la Fiscalía, de manera atenta, le solicita no acceder al petitum elevado por el doctor Daniel Neira Ríos, ello por cuanto no se encuentran vencidos los términos para alcanzar el derecho a la libertad y subsidiariamente tampoco para el derecho de la sustitución de la medida de aseguramiento. Para ello, debo indicar, su señoría, cómo en efecto se realizaron las audiencias concentradas, y desde ya debo reconocerle al doctor Daniel Neira la transparencia y la forma como ha hecho su presentación. Ha sido muy loable, debo reconocerlo, en el punto incluso de computabilizar los términos a partir del 6 de marzo, que es la fecha en la cual se deben contabilizar. Si bien es cierto, el escrito de acusación data del 24 de enero del año 2023, debe señalarse que a voces del artículo 317, el numeral quinto, indicado por el ilustre defensor, el doctor Daniel, señala cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación. Una cosa es que se haya podido elaborar el 24 de enero del año 2023, y otra cosa es la fecha de presentación. El término que nos establece el numeral quinto de contabilización es a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación. Por lo tanto, en la misma norma nos remite a mirar no la fecha de elaboración del escrito de acusación, sino de presentación del mismo.
Luego, el término para iniciar la contabilización de a voces del artículo 317, numeral quinto, es del día 6 de marzo del año 2023, fecha de presentación o erradicación del escrito de acusación, tal como lo ha indicado el ilustre doctor Daniel Neira. El planteamiento del doctor Daniel es que Fondetec es una entidad del Estado y que como tal deben correrse al Estado. Yo traigo a colación para esos efectos varios pronunciamientos en cuanto a la bancada de defensa, unidad de defensa o estatus defensivo, en los cuales voy a citar uno puntualmente que trae la Corte. Esto es en el Corte Suprema de Justicia AHP 3501 de 2016, radicado 48-2018, el 3 de junio del 2016, en el cual señala la Honorable Corte Suprema de Justicia en cuanto al estatus defensivo, ¿cierto? Porque se señala y se citan otras jurisprudencias. Dice, es necesario precisar que en su examen algunos aplazamientos no se produjeron por causa del representante judicial del actor, sino de los apoderados de sus compañeros de causa. Sin embargo, según se tiene definido por la sala, el retraso es atribuible a la defensa de los procesados, la cual conforman una unidad o una identidad de estatus. Cita Corte Suprema de Justicia, HP, del 5 de febrero de 2014, radicado 43-165, entre muchos otros. Por lo que la tardanza ocasionada por la bancada de la defensa, entendida como un conjunto, no puede ser alegada por uno de los enjuiciados como excusa para acceder a la libertad por vencimiento de términos. Y cita AHP 26 de octubre del 2015, radicado 47004, AHP el 1 de marzo del 2013, radicado 4819, entre otras. En esta medida, dice la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la regla interpretativa que se viene a citar, la queja del recurrente carece de sustento, pues aun cuando no en todas las ocasiones la audiencia de formulación de acusación fracasó por causa atribuible al defensor del accionante, lo que sucedió solo en 2 oportunidades es lo cierto que en los restantes ello ocurrió debido a la inexistencia de los demás abogados, de donde se sigue que considerados todos los apoderados como una unidad defensiva, la actuación dilatoria de alguno de ellos no favorece la pretensión liberatoria de los demás, quienes, valga resaltar, tampoco hacen parte de la Administración de Justicia pese a su condición de defensores públicos, como alega el actor, toda vez que según el artículo 116 de la Carta Política, aquella está integrada por las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, así como por la justicia penal militar, radicado, ya señalado, 48-218 del 3 de junio de 2016. En ese sentido, fíjense que la Honorable Corte Suprema de Justicia acude ya a definir esta situación, este asunto, a voces de lo establecido en el artículo 116 de la Carta Política, indicando quiénes hacen parte del Estado para estos efectos. Y si bien es cierto, el doctor Neira señala que este defensor, el doctor Miguel Bayona, hacía parte de Fondetec, desde el Estado, entonces que debe correrse esos términos 54 días al Estado. No es cierto. Toda vez que la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en ese sentido, ha dejado claro ese aspecto, indicándonos quiénes son los que pueden considerarse como integrantes del Estado a voces del artículo 116 para estos efectos. ¿Sí? Reitero, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, así como la justicia penal militar. De tal suerte, señala la misma Corte Suprema de Justicia, que no se puede contabilizar en disfavor del Estado las condiciones o los aplazamientos que se hubieran dado en ese caso que analiza de los defensores públicos. Y aquí habría un símil entre el defensor público y la defensoría de Fondetec. Es una unidad de defensa, es banca de defensa, independientemente de si es contractual o oficiosa la consecución de esa defensa. Luego, entonces, esos 54 días planteados por el doctor Neira, del 27 de abril, o sea, desde el 28 de abril, que es el día siguiente, al 20 de junio, 54 días, deben correrse en disfavor del procesado Vladimir. Esto es toda vez que fue ocasionado por la no asistencia de un defensor distinto al de él, pero que conforma la unidad defensiva. Ahora bien, y en gracia y discusión, que proceda o no proceda la sustitución de la medida de aseguramiento. Su señoría, cuando yo convoco a una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, no me basta la contabilización matemática de los términos, sino que yo, para poder deprecar una sustitución, debo fundamentar por qué el juez de garantías impuso la medida de aseguramiento.
y hacer un análisis de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida que estoy pidiendo de la sustitución. De suerte, su señoría, que a criterio humilde del Ministerio Público, lo único que se ocupó el doctor Daniel Neira en señalarnos frente al tema de la sustitución es que en gracia de discusión, si no procedía el numeral quinto del 217, él concurría a la sustitución y que el término está vencido. Y vuelve el Ministerio Público. Debe incluso ni siquiera contarse el término, porque a criterio humilde del Ministerio Público, la argumentación fáctica y jurídica del doctor Daniel Neira frente a la sustitución de la medida ni siquiera se adecuó a un análisis mínimo fáctico y jurídico frente a esas circunstancias, y particularmente por qué derivaba él una sustitución y por qué él derivaba que el no tomar contacto, el observar buena conducta y la caución juratoria eran las medidas necesarias para esas circunstancias. Cuando yo pido la sustitución, cuando yo radico una argumentación de esa misma, tengo que soportar la misma argumentación de la Fiscalía General de la Nación cuando pide la medida de aseguramiento, cuando solicita la prórroga de la medida de aseguramiento, y a quien emerge, a quien se soporta en una condición de una sustitución de la medida, uno como Ministerio Público esperaría que al menos se ocupara de esos fines constitucionales y legales frente a las no privativas de la libertad, y frente a esa circunstancia no escucho absolutamente nada de este Ministerio Público. De suerte, su señoría, que inocua parece el simple conteo de términos para una sustitución de la medida, porque ello no basta para soportarla o para dar como consecuente su prosperidad. En ese orden de ideas, su señoría, deja aceptada la posición de este Ministerio Público. Señoría, muy gentil, muchas gracias. Voy a suspender esta actuación 5 minutos. Son las 10:16, retomamos a las 10:21 de la mañana. El artículo 317, igualmente modificado por el artículo segundo, indica cuáles son las causales de libertad. Aquí se invoca el numeral quinto, recordando que los términos se incrementarán por tratarse de una investigación de competencia de la justicia especializada, y además son 3 o más los imputados. Al inicio de esta actuación como juez constitucional, recordé a la defensa técnica que me pronunciaré respecto de la libertad por vencimiento de términos, porque es un derecho constitucional, el derecho a la libertad, artículo 28 de la Constitución Política. Los argumentos de la libertad por vencimiento de términos están contemplados en las normas ya citadas y son específicos, concretos, y es a ello a lo que referiré. No en cuanto a la sustitución de la detención preventiva o modificación de medida de aseguramiento, por cuanto este tema, además, hace referencia al contenido del artículo 318 de la misma obra procesal, cuyo análisis demanda nueva valoración probatoria, nueva argumentación, es decir, se debe tratar en audiencia diferente, recordando que las audiencias de garantías son autónomas y no puede considerarse la libertad como audiencia principal y la sustitución de la medida como audiencia subsidiaria. Respecto, refiere esta funcionaria que son 2 audiencias diferentes y que no ante la negativa de la primera se pueda entrar a estudiar la segunda. Ha de hacerse otra solicitud en tal sentido, tantas veces la considere conveniente la defensa técnica. Por ahora me pronunciaré sobre la libertad. Este expediente me parece interesante, pero preocupa a los jueces de control de garantías las constancias que se dejan en los diferentes procesos, porque generan dudas. Las cosas en derecho penal deben ser absolutamente claras y diáfanas. Y esa interpretación, lo que no sea claro, siempre tiene que hacerse
en beneficio del procesado. Sin embargo, a pesar de las dudas, esta funcionaria ha coincidido advirtiendo la existencia del expediente que me fuera remitido y he acompasado lo manifestado por el señor defensor, lo manifestado por la Fiscalía y finalmente por el agente del Ministerio Público. Recordando que los hechos, según el escrito de acusación, los hechos que concitan esa audiencia tuvieron su ocurrencia el 6 de noviembre de 2022, mientras los señores Brian Andrés Marín Tobar, Jiménez Eduardo Blanco López, Brian Humberto Montealegre Carita y Vladimir Sánchez Tarazona y Bayrona del Play González Martínez, al parecer, mientras se encontraban prestando el servicio de custodia de los privados de la libertad en las celdas de la SIJIN ubicadas en Puente Aranda de Bogotá, permitieron que otros privados de la libertad recluidos en esas celdas, especialmente los de la celda número 4, cogieran por su cuenta al ciudadano Juan Pablo González Gómez, le raparan su cabellera, lo obligaran a bañarse y ya en la zona de baños lo golpearon durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta causarle la muerte. Con ocasión de esos hechos, se vinculó a esta investigación a las personas antes mencionadas por el delito de tortura, entre otros, homicidio agravado, según se tiene del escrito de acusación. El artículo 317 indica cuáles son las causales de libertad. Numeral quinto, cuando transcurridos 240 días, de la fecha de presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Es claro que hasta el presente momento el juicio no se ha iniciado. Es claro que se multiplican estos 120 días por 2 por los motivos que ya indiqué. Es claro que si se cuenta desde el día de radicación del escrito de acusación, el 6 de marzo de 2023, al día de hoy, han transcurrido exactamente 11 meses. 11 meses. Ahora, el conteo debe ser corrido. No se tiene en cuenta vacancia judicial, fines de semana, días santos, nada, porque es una persona que está privada de la libertad y jurisprudencialmente, de manera muy pacífica, se ha considerado hace mucho tiempo que este término debe ser corrido. Entonces, en mi sentir, aquí hay unos días que están volando. ¿Cuáles son los días? El 26 de abril, fecha en que se hizo la audiencia de acusación, hasta el 20 de junio. No se sabe qué pasó en estos días. No hay constancia, por lo menos, en el expediente que me ha llegado. Perdón un segundo que me confundí en mis cuentas. Por favor, les ofrezco disculpas. A ver, estoy analizando los documentos que me remitieron del juzgado especializado. Y no quiero cometer errores, porque es un delito, además de ser de absoluta importancia para los procesados, también para la víctima y en general para la sociedad. Pero si procede el derecho, se reconoce el derecho. Si no procede el derecho, pues obviamente no se reconoce el derecho a la libertad. Como las constancias de mi expediente no me coinciden,
yo quiero tomarme un tiempo, un receso, para estar segura de la decisión que voy a tomar. Entonces, son las 11:25, a las 12 retomamos para enterarlos a ustedes de los motivos de mi decisión y que yo entienda en qué consisten esas constancias y por qué se dejaron. Porque el expediente o no me lo remitieron completo, no sé qué es lo que pasa. Suspendemos hasta las 12 en punto de la tarde. Perfecto, señora, ya que seguimos conectados, pero cámara apagada, ¿cierto? Para que sea más fácil. Veámonos a las 12 en punto. Voy a tomarme mi tiempo para mirar bien la foliatura. Bueno, sí, señor. Bien, entonces retomamos esta audiencia. Espero que todos me escuchen bien. Dejo la siguiente constancia. La carpeta que me remitieron a mi correo electrónico no está completa. Y la misma la complementé de acuerdo a la constancia allegada en el numeral 10º a mis elementos materiales probatorios para tener en cuenta esta decisión. Recordando que solo se hará el conteo de los días físicos que el señor ha estado detenido desde el 6 de marzo de 2023, fecha en que se radicó el escrito de acusación, hasta nuestros días. Bien. A la presente han transcurrido 330 días. La acusación se llevó a cabo el día 27 de abril de 2023. En esta ocasión se programó para la preparatoria el 20 de junio de 2023, fecha en la cual, según la constancia, la audiencia preparatoria fijada para el 20, estoy hablando, perdón, de la constancia secretarial, dejada dentro del proceso en fomento contra don Vladimir Sánchez Tarazona y otros. En el numeral tercero dice: la audiencia preparatoria, esta constancia se dejó el 19 de enero de 2024. La audiencia preparatoria fijada para el 20 de junio de 2020 no se pudo realizar, ya que el defensor Miguel Enrique Bayona renunció por no ser competente para casos de tortura. Y la audiencia preparatoria fijada para el 25 de agosto de 2023 no se llevó a cabo porque el defensor Elvis Jiménez Beltrán solicitó el aplazamiento. Se fijó para el 25 de septiembre y esa audiencia la programó el juzgado para el 25 de octubre. Y el 25 de octubre se llevó a cabo la preparatoria, y la preparatoria hubo preacuerdo, se señaló finalmente el 12 de diciembre, se dejó una constancia el 18 de diciembre, finalmente al día de hoy no se ha realizado la preparatoria. Finalmente tenemos que el 12 de diciembre se programó para el 19 de marzo de 2024 la realización de esta audiencia. Entonces, ¿qué tenemos? De la acusación del 27 de abril a la programación del 20 de junio, que no se realizó por causas atribuibles a la defensa, 3 días del mes de abril, 31 del mes de mayo, 19 del mes de junio, lo cual nos da un total de 53 días. Del 20 de junio al 25 de agosto, fecha en la cual no se pudo realizar por causas igualmente atribuibles a la defensa, tenemos de junio 10 días, de julio 31 días, de agosto 24 días, para un total de 25 días atribuibles a la defensa. Hago referencia a lo siguiente: cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo los días empleados en ellas. Hago aclaración de que no se trata de dilación de términos, porque no son maniobras dolosas, sino son situaciones que se han presentado propias de la bancada de la defensa y que, como ya lo hemos estudiado, cuando las causas son atribuibles a la defensa,
así la defensa sea de la Defensoría Pública o sea de la defensa de las fuerzas militares, igual se toma como sujeto procesal y no puede entenderse que esta defensa obre en contra de los términos judiciales para el caso propio del imputado o del procesado o sindicado. Así las cosas, nos da un total de 118 días, que restado de 330 días al día de hoy, da 212 días. Y si recordamos que los términos a los cuales hace referencia cuando transcurridos 120 días a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a juicio oral, procederá la libertad. Hasta el momento han pasado 330 días, pero restados de los 118 atribuibles a la defensa, solo tendríamos 212 días al día de hoy. Es decir, la solicitud de libertad por vencimiento de términos no procede. Y dejo constancia de que he estudiado la carpeta remitida por el juzgado especializado, las constancias remitidas por la defensa, aquellas remitidas por la fiscalía igualmente. Esta decisión es susceptible de ser impugnada, por lo que concedo el uso de la palabra a los sujetos procesales para lo de su cargo. Señor defensor. Su señoría, interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Señora agente del Ministerio Público. Su señoría, el Ministerio Público sin interés, gracias. Señor fiscal. Fiscalía sin recursos, su señoría. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar que, como es costumbre y además mi obligación, respeto plenamente la decisión adoptada por su digno estrado, pero pues respetar la decisión no significa que la comparta, y justamente por no compartirla es que la recurro por vía de alzada, mostrando mi disenso frente al argumento central que niega la libertad, y es que el conteo que realiza su señoría pues está dando que solamente han transcurrido 212 días en virtud a que está cargando la defensa con lo ocurrido entre el 27 de abril, fecha de realización de la formulación de acusación, y la fecha 25 de agosto del 2023, cuando llega al proceso el abogado particular que reemplaza al de Fondetec. Como ese interregno es el que está impidiendo que se cumplan los términos que se invocan para que se decrete el vencimiento, pues debo decir que lamentablemente esos términos no son culpa de la defensa, en atención a que son términos que el propio Estado colombiano generó como obstáculo para el normal desarrollo de este proceso. Nótese cómo el 27 de abril, pues al fijar la audiencia para el 20 de junio, esta no se realiza porque el doctor Miguel Bayona, no a mutuo propio, que sería una situación que sí daría la razón al despacho, sino que actuando exclusivamente en representación de Fondetec, se ve obligado a apartarse del caso porque es el propio Estado el que le impone una prohibición para ejercer la defensa técnica. Resaltemos entonces que quien escogió al doctor Bayona no fue el procesado Montealegre como representado. Esa decisión pues tampoco le correspondió al procesado que tenemos hoy acá, Vladimir, sino que se trató de una decisión discrecional del Estado colombiano de asignarle a uno de sus contratistas a ese patrullero Montealegre, y por lo tanto, una vez Fondetec decide retirar de manera discrecional el servicio de defensoría pública, ello escapa a la voluntad de la totalidad de los acusados, y por lo tanto esa decisión de esa entidad estatal no puede caer sobre los hombros de la persona que está privada de la libertad. No puede confundirse ello con escenarios parecidos pero a la vez muy diferentes, como los invocados en la oposición que hicieron los demás sujetos procesales en esta audiencia, en donde
Normalmente al procesado le asigna al Estado un defensor público, pero esa asignación suele ser de la Defensoría del Pueblo. Si la asignación fuera de la Defensoría del Pueblo y por cualquier motivo, razón o circunstancia, la Defensoría del Pueblo impide el desarrollo de esa diligencia, pues allí sí tendría razón de ser aplicar ese descuento. Pero resulta que aquí lo que está ocurriendo es que el doctor Bayona ni siquiera pudo ser bancada de la defensa, término con el que siempre he estado en desacuerdo, pero pues no es este el momento para debatir si hay bancada o no. El tema es que él no pudo ser parte de esa mal llamada bancada porque el Estado que lo asignó para ser parte de la bancada es el mismo Estado que le dice quítese de ahí porque a usted le está prohibido asumir este tipo de casos. Nuestra entidad no está diseñada para actividades defensivas relacionadas con derecho internacional humanitario, lo que nos deja un escenario excepcional de vía de hecho en la que se le estaría negando en ese momento el servicio de defensa técnica a través del retiro de la sustracción del mismo. Y esa decisión no puede ser atribuida a restringirle los derechos a otros los acusados, que llegó al nivel de quejarse de lo ocurrido a través de su defensor ante la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Bogotá, mostrando con ello que no existe en ningún momento esa actuación grupal o que fuera la intención de los acusados el impedir el desarrollo del juicio oral. Es justamente la queja que incita un pronunciamiento de la Comisión de Disciplina lo que descarta que se pueda hacer ese descuento, toda vez que la norma habla de que se deben descontar las maniobras dilatorias del acusado o su defensor, pero es el propio honorable magistrado en la providencia a la que les corrí traslado antes de empezar la audiencia que dice textualmente lo siguiente, abro comillas. Es claro que el togado no estaba autorizado por la entidad a la que prestaba sus servicios profesionales para atender ese tipo de diligencias. Y la única alternativa que tenía conforme lo hizo era renunciar al poder, sin que se evidencie el ánimo de dilatar las diligencias, pues si no tenía autorización para tramitar este tipo de procesos, mal podría entonces atenderlo sin la debida autorización y seguramente preparación conforme a las directrices de la entidad que representa, cierro comillas. Y resalto eso último, la entidad que representa, es decir, se confirma que está actuando es en nombre de esa entidad estatal y no propiamente en nombre del procesado, porque es el procesado el que está abandonando. Y ello es importante porque justamente el parágrafo tercero del artículo 317 señala textualmente: cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos del numeral quinto, cierro comillas. Pues bien, ya una autoridad del orden disciplinario por demás y en el rango de magistratura, en cabeza del doctor Mauricio Martínez Sánchez, descartó que esa renuncia sea maniobra dilatoria. En tanto que palabras textuales de la Comisión de Disciplina, abro comillas, la renuncia a continuar con el trámite obedeció a situaciones ajenas a la voluntad del abogado, cierro comillas. En ese orden de ideas, como el legislador de manera textual, taxativa, dijo que solo se pueden descontar maniobras dilatorias, pero ya una autoridad en la materia dijo que eso no es maniobra dilatoria, pues se descarta que se pueda cobijar con esa etiqueta y por lo tanto eso hace que no se pueda descontar el término. No puede perderse de vista, señor juez del circuito que atenderá este recurso, que si bien Fondetex inicia con la sigla F, no es una F de fundación, es decir, no es una entidad sin ánimo de lucro que podamos ver como un tercero ajeno al Estado que le hace un favor a uno de los procesados, sino que por el contrario, como puede constatarse en la ley que mencioné en mi intervención de petición de libertad, la ley 1698 del 2013, dice que se trata, Fondetex, de un fondo que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional y que si revisamos la norma dice que está direccionado, entre otras cosas, por un comité, como lo dice el artículo 9, del que hacen parte los comandantes de las 4 Fuerzas Armadas del Estado, lo que genera que no pueden los acusados asumir las consecuencias de decisiones que adopte esa entidad estatal, sobre la cual no tiene injerencia porque ninguno de ellos en el grado de patrullero y además retirados tendrán la posibilidad
de hacer parte del comité o tan siquiera sugerir los lineamientos que tendrá esa entidad. Por eso, lo que hizo la defensa fue asumir como demora propia o en contra de los intereses de la libertad el aplazamiento solamente que pidió el abogado privado que reemplazó a Fondetec, en tanto que si estaba o no preparado ese privado, ese abogado particular para asumir el proceso, esa eventual falta de preparación por tiempo o por cualquier otra causa, pues si no la puede asumir la judicatura y eso resulta siendo lo justo. Pero es el reemplazo del de Fondetec, pero el plazo propiamente de Fondetec no tiene por qué asumirlo ninguno de los defensores, ni siquiera aquel que se encontraba, entre comillas, representado por esta persona. Además, porque se insiste hasta la saciedad que se trata de la denegación de un servicio. Servicio que además es de índole constitucional, en tanto que la defensa técnica hace parte de ese debido proceso y por lo tanto no puede aquí aplicarse la línea jurisprudencial aludida, que se dice que ha sido pacífica y demás, pero se refiere a la Defensoría del Pueblo. No hacen alusión a este caso que debe analizarse de manera excepcional por las particularidades especiales que tiene. Distinto fuera, señor juez del circuito, que el abogado de Fondetec hubiera llegado a la sesión de audiencia y hubiera pedido un aplazamiento con fines de preparar la defensa. Allí sí, como él al estar ejerciendo como defensor dentro del caso, está pidiendo un aplazamiento por preparación o digámoslo como por un motivo como la carga laboral que tenga ese contratista, pues quiere decir que en ese momento sí puede considerarse como sentado o como parte de la bancada de los defensores porque está obrando como tal. Pero aquí no se le permitió eso en ningún momento al profesional Bayona y por eso tuvo que ser apartado del caso. Es decir, que el mismo Estado tuvo un acusado con un abogado que no podría actuar. Y esa situación tan gravosa no puede ahora hacerse más grave cobrándole esos términos incluso a un procesado diferente. Además, porque vemos que no podía ni siquiera recolectar un elemento material probatorio. Si la audiencia se fija el 27 de abril y el 20 de junio, que es la preparatoria, donde todos sabemos que se deben presentar los medios de conocimiento recolectados, pero esta persona no pudo actuar porque Fondetec le quita el respaldo, lo saca, pues en teoría tuvimos un procesado sin defensor, porque el defensor era meramente protocolario, defensor de acta de papel, pero que en la actividad pues no tenía ninguna participación. Así las cosas, se ruega al despacho, en segunda instancia, revocar la decisión adoptada por el ACUO, en tanto que la decisión que se adoptó pues está restando ese término en particular, dejando de lado del ACUO cualquier otra diferencia que pueda suscitarse en cuanto a otro de los términos, como el relacionado entre el escrito y la realización de la acusación o lo que haya pasado después del 25 de agosto o 25 de septiembre, por lo que entonces se considera que el despacho está de acuerdo con el conteo que hizo la defensa sobre ese tópico y por eso no será objeto de debate en la apelación. De todas maneras, se pone presente que al momento de analizar ese conteo por parte de la segunda instancia es importante revisar que el 25 de septiembre, si bien la constancia que se emitió este año, el 2024, por parte del Centro de Servicios, señala que para esa fecha existió una nueva reprogramación con ocasión de una atención que tendría que hacerse a un preacuerdo que estaba pendiente por resolverse, pues puede verse que curiosamente dentro del mismo cartulario, dentro de la misma carpeta que corre traslado juez de conocimiento, se puede ver que hay una constancia en la que pues se menciona días antes de ese 25 de septiembre que el despacho es quien decide hacer esa reprogramación, es decir, que no se trata de una instalación de la audiencia del 25 de septiembre en donde se manifiesta o se verbalice alguna petición, sino que es el propio despacho quien el día 21, exactamente 4 días antes del desarrollo de esa diligencia, con un auto que está firmado directamente por la doctora Jimena Vidal Perdomo, que puede verse en la carpeta del juzgado de conocimiento identificada con el número 17, pues allí 4 días antes de la diligencia es el despacho quien cambia la fecha pasándola al 25 de octubre. Por lo tanto, ese asunto en particular, cualquier otra discusión que se dé sobre ese 25 de septiembre, pues recae exclusivamente en la judicatura. Ahora bien, como puede verse también en el traslado, para que el conteo no vaya en segunda instancia, si quiera descontarse algún otro día adicional o se haga un conteo diverso, pues puede verse que la defensa de Vladimir Sánchez Tarazona desde un primer momento estuvo pidiendo la ruptura de la unidad procesal
y justamente allí, además de esa queja que se presentó, pues se ve que ante una petición de ruptura, el despacho de conocimiento emite un pronunciamiento el día 12 de septiembre del 2023, eso está en la carpeta del juzgado, en el que se dice que no se va a hacer ninguna ruptura en virtud de la situación que presenta Monte Alegre. ¿Por qué es importante Monte Alegre? Porque es el del caso Fondetec. Pero curiosamente, cuando llega el 25 de octubre, fecha en que sí se desarrolla la preparatoria, justamente el juzgado de conocimiento hace lo que la defensa ya le había pedido que hiciera, que juzgara a Monte Alegre por una cuerda procesal distinta. Es decir, lo que ya la defensa, que hoy está haciendo esta intervención, venía reclamando de que él se juzgara por aparte para que se pudiera avanzar con los demás. Por lo tanto, considero que toda esa situación, todo ese contexto debe tenerse en cuenta para no seguir afectando el derecho a la libertad de Vladimir Sánchez Tarazona y que por lo tanto pues se haga el conteo tal cual como se manifestó en la petición y por ese motivo se conceda la libertad inmediata de la persona que represento. Ahora bien, como quiera que la segunda instancia solo puede pronunciarse sobre aquello que haya sido invocado en la apelación, es la estructura misma o el procedimiento correcto, pues considero, señor juez del circuito, que usted debe verificar otro de los componentes de la decisión del día de hoy, y es lo atinente a que la señora juez manifestó que no hará ningún pronunciamiento sobre la petición subsidiaria de sustitución, como quiera que se indica por parte del ACU que se debe pedir una nueva audiencia. Con esa finalidad puntual y presentando medios de conocimiento e invocando por parte de la señora juez penal municipal el artículo 318. Pues al respecto de eso genera otro motivo de disenso que me invita, que invite al juzgado de circuito a que revise tanto la petición como la exposición que hace la señora juez, toda vez que la defensa, al hacer la conjunta, lo que está pidiendo es que se dé aplicación al artículo 27 de la ley 906 del 2004, toda vez que se está buscando evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente en la justicia, como moduladores de la actuación judicial. Y atendiendo que dentro de los principios de la función pública se enlistan, entre otros, la celeridad, la eficacia y la economía, pues ambas peticiones se hicieron en una misma audiencia porque se basan en un factor netamente objetivo de conteo del paso del tiempo. Este tipo de asuntos ya han sido decantados por jueces control de garantías de segunda instancia que frente a casos muy similares, donde también actuó como defensor, ha señalado que el procedimiento es el correcto, el de invocar sustituciones solamente con factor objetivo, es decir, con factores de conteo. Puntualmente dice la decisión a la que me estoy refiriendo de un homólogo de garantías, abro comillas, al revisar el parágrafo del artículo 307 del CPP, se observa que el mismo hace mención únicamente a una exigencia de índole objetivo, cierro comillas, y continúa posteriormente diciendo la providencia. Abro comillas, esta judicatura observa la forma en cómo la ACUO de manera equivocada resolvió la solicitud del defensor confundiéndola con otra de las causales para la sustitución de detención preventiva, la cual se itera no fue invocada por el peticionario como lo es la prevista en el artículo 314 del CPP, exigiéndole a la defensa una carga argumentativa de índole subjetivo que el mismo parágrafo del artículo 307 del CPP no exige. Es por todo lo anterior que el despacho revocará la decisión de primera instancia, en consecuencia concederá la sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad por medida de aseguramiento no privativa de la libertad, cierro comillas. Básicamente esta decisión, pues que lamentablemente pues por el plano en el que se mueven las audiencias preliminares no vamos a encontrar decisiones de la Corte, corresponde a la decisión adoptada por el doctor Diego Alberto Flores Chara el 15 de agosto del 2023 como juez octavo penal del circuito de Cali, en el proceso con radicado 76-001-6000-000-2022-00211, en donde justamente se le había negado a la defensa la posibilidad de estudiar la sustitución de medida de aseguramiento privativa de la libertad por no privativas por basarse exclusivamente en que había transcurrido un año desde la imposición de la medida, obviamente haciendo los mismos descuentos que se hacen frente a un vencimiento de término, las maniobras dilatorias. Pues bien, la segunda instancia definió que para el tema de parágrafo es distinto a sustituciones del artículo 318, lo que además es lógico porque si la defensa tuviera elementos de carácter subjetivo para pedir una sustitución de medida, no acudiría al 307, ni siquiera lo invocaría, sino que se iría de manera directa al 318 y lo haría en cualquier estado del proceso.
Por ese motivo considero que como que como la judicatura no resolvió a fondo esa situación, pues le corresponde a la segunda instancia atender esa petición que no fue atendida por la primera instancia y que solo podría ser un pronunciamiento si yo lo enlisto dentro del recurso de apelación, como efectivamente lo estoy haciendo, como una manifestación más de disenso a lo decidido por la honorable señora juez penal municipal de Facatativá. En esas condiciones ruego que, primera medida, se revoque la decisión procediéndose a ordenar la libertad por vencimiento de términos y que en caso de considerar que la misma no es procedente, se proceda entonces, valga la redundancia, a estudiar a fondo la solicitud de sustitución que se hizo de manera subsidiaria a fin de que se decreten las dos no privativas de la libertad que son acorde a los fines constitucionales que generaron la imposición, como son la necesidad de mantener al procesado alejado de víctimas y testigos, que precisamente por eso fue las dos peticiones que se hicieron, además de la observar buena conducta. Esa es la manifestación que realizó su señoría en sede de apelación. Muchas gracias. Corro traslado al señor agente del Ministerio Público para lo de su cargo. Gracias, señoría. Señoría, este Ministerio Público le va a solicitar a la segunda instancia mantenga incólume la decisión. Si bien este Ministerio Público no comparte el conteo que hace el juzgado respecto a los términos, la decisión final y concluyente es la negación, de suerte que frente a ese tema es el que me voy a pronunciar en el entendido de que se mantenga incólume la decisión de negar la libertad por vencimiento de términos del artículo 317, numeral quinto, en favor del ciudadano Vladimir Sánchez, a quien la Fiscalía General de la Nación convocó a juicio en la Justicia Penal Especializada. En Barranquilla.